Good morning. Wake up. Nick, let me sleep. Come on, wake up. What's going on? Look at your phone. Your mother's called like 15 times. It could be something important. Oh, no. Okay. This is because today is my brother's birthday, and I haven't called him yet. Because you were celebrating by yourself last night? Mm-hmm. How old is he? 15. He's 10 years younger than me. We were both mistakes. They had me too soon and him too late. I'd like to meet him. He was lovely 5 years ago. Now he's an asshole. All into football, realities and girls. Teenagers. Nick, what is this? Nothing. I was just looking at your sketches of your comic. I told you to wait till the plot is more advanced. I know. But I just wanted to see it. Nick. Come on. Call your mother. Okay. I have a message. Llámame, es urgente. I'm going to call. Do I have a very bad voice? No, not so bad. You drank a lot last night. I know. Hola, mamá. Dime que estaba estudiando con el móvil en silencio. ¿Pero qué dices, mamá? ¿Qué ha pasado? Pero mamá, ¿cómo ha sido? Mira. Mamá. Mamá, voy a coger un vuelo y voy para allá, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado, mamá? No me dejes así, por favor, dime algo, ¿qué pasa? Autopsia. Al, what's up? My brother has died. Oh my God. Al, what happened? I don't know. My mother doesn't want to tell me. I can't remember the last time I talked with him. I'm so sorry. I don't know what to say. Don't worry. I have to get a flight. No, you take a shower. I'll get you the flight. Don't worry. Thanks. Hey, Al, there's a flight at 3 o'clock. It's 400 euros. Yes, get it. Should I get another one for me? What? Do you want me to go with you? Not this time, Nick.
Hijo, ¿y Vicky? ¿No ha podido venir? Se llama Nikki. Y no ha podido venir con tanta precipitación. No habría sido un buen momento para conocerla. ¿Es alemana? Es americana. Da clases de inglés en Berlín. ¿Cuánto tarda tu madre? ¡Lucía! ¡Que se nos hace tarde! Venga, vamos sacando el coche del garaje. No os lo quería preguntar delante del tío, pero... no entiendo nada. ¿Por qué le han hecho autopsia? No es muy normal que un chico de su edad se resbale en la bañera. ¿Qué está pasando, mamá? Me habéis avisado 2 días después. ¿Qué dice la autopsia? No te lo quería decir, pero... dice que había bebido. La mezcla del alcohol con antibióticos le marearon. Borracho, en casa, a las 8 de la tarde. Ya, es muy raro, pero era un crío. La policía dice que seguramente era para hacerse el mayor. Iba a cumplir 16 años. Y no te lo dijimos antes porque no queríamos que vieses todo como estaba. La sangre, los forenses, la policía, los vecinos cotilleando. Vamos, mamá, que nos esperan. Nick, it's done. He's buried. He was drunk and he slept in the bath, but there's something weird. I hate my family. No, they were working at that time, but I can't stand them. I'm coming back tonight. I have told them I have an indispensable meeting tomorrow. Ay, Alberto, hijo, perdona, que tu padre se lleva a la abuela a la residencia, así que os llevo yo a tu madre y a ti. Vale, tía, vale. Te esperamos allá. Venga, let's go. I have to leave. I love you, Nick. ¿Queréis que os prepare algo para comer? No, va a traer a Antonio unos bocadillos. ¿Y queréis algo más? Bueno, pues me voy. ¿Eh? Y cariño, lo que quieras. Ya sabes que estoy aquí. ¿Eh? Ay, Alberto, hijo, qué pena que os hayáis visto tan poco tu hermano y tú. Con lo bien que le hubiese venido a Luis tener cerca a su hermano mayor. Con el buen ejemplo que eres, hijo. Bueno, tía, un beso que me voy esta noche. ¿Esta noche? Sí, tengo un curro nuevo y ya sabes que en Alemania no son como en España. Pero vas a dejar a tus padres solos. ¿Y qué va a hacer en el pueblo? Lo que tendríais que hacer es ir vosotros a Berlín a verle. ¿Eh? Y así os despejabais un poco. Bueno, tía, un beso.
No estoy para viajes. Descansar. Adiós, tía. Y te veo mañana. Adiós, cariño. Adiós. Voy a imprimir los billetes de avión. ¿Funciona la impresora? Imagino que sí. Mamá. ¿Sabes la contraseña del ordenador? Sí. Se la sacó tu padre el otro día. Junco salvaje. Se la sacó. A la fuerza. Quería ver qué hacía en internet. Es que iba muy mal en los estudios y se pasaba el día en el ordenador. Ya sabes cómo es tu padre. Menos mal que ya no vivo aquí porque es que no le aguanto. ¿Me dará tiempo a estar en Madrid a las 11? ¿Por qué no le dices a tu tía que te lleve? ¿A qué hora te sale el vuelo? A las 12:20. Mamá, ¿por qué no fueron los amigos de Luis a su entierro? Últimamente no se llevaban bien con él. Le insultaban. ¿Qué le decían? Tienes que conectar el cable. Mamá, mamá. ¿Por qué le insultaban? Pues cosas de críos, ya sabes. Esa edad es muy mala. Por eso tu padre y yo queríamos que se centrase en los estudios. ¿Qué es esto? Esto no son mis billetes. Mamá, esto es una carta de despedida. Aquí tenéis los bocadillos. ¿Queréis ahora? Lucía, que se van a enfriar. ¿Qué te pasa? Toma, Alberto, un bocadillo. Le habéis matado. Le habéis matado, hijos de puta. No digas eso. Lo sabe. Sabe que se ha suicidado. Pues eso, es su hermano. Que lo sepa, se ha suicidado. Ha sido él, no nosotros. Por vuestra culpa. Yo no tengo la culpa de que fuese maricón. ¡Hijo de puta! Era maricón. Y yo su padre. Tuve que intentar cambiarle. No hice nada, solo mi deber. Obligarle a estudiar. Dejarse de guarrerías. ¿Pero en qué siglo vivís, papá? ¿En qué siglo vivís? ¿Qué pasa porque fuera gay? Esto es un pueblo. Desde que se enteraron en el colegio le hacían la vida imposible. ¿Qué le decían, mamá? Os lo dijeron los profesores. Los profesores nada. Yo me enteré por el hijo de Paqui. Y no le ayudasteis. Lo intentamos. Hablamos con él, reñimos. Y no nos ha dado tiempo más. ¿Pero qué dices, papá? ¿Qué dices? Le sacaste la contraseña a la fuerza, invadías su intimidad. ¡Le jodiste la vida, papá! ¡Para que cambiase! Aún estaba a tiempo. A ti tampoco te gustan los maricones. Has hablado mal de ellos muchas veces. Luis. Yo también pasé por esto, Luis. ¿Por qué no le he ayudado?
soy maricón. Maricón, papá. Y me tuve que ir a Berlín para huir de este pueblo de mierda. Y de esta casa de mierda y de vuestras putas caras de mierda porque no podía más, papá. Porque me faltaba el oxígeno, papá. Mira, mamá, yo también pensé en suicidarme, mamá. 1000 veces, mamá. Pensé en hacerlo 1000 veces. Luis. ¿Y Nick? Nick es un chico. Es mi novio, mamá, mi novio. Luis. Nunca habrá tenido nadie que le quiera, nunca. Mi hermano Luis y yo nos llevamos 10 años. Pero ahora vivimos muy lejos y hace tiempo que no hablamos. Casi no sé nada de él, ni cuáles son sus sueños, ni sus preocupaciones. Pero un pajarito me dijo que me necesitaba. Y fui volando a ver qué le pasaba a mi hermano. ¿Qué te pasa, Luis? En el cole se meten conmigo. A mí me pasaba lo mismo. Pero piensa que los niños son crueles. Cuando llegué a la universidad ya nadie se metía conmigo. Tienes que ser fuerte. Todo mejorará. ¿Pero qué haces? Papá y mamá me hacen la vida imposible. Yo pasé por lo mismo, Luis. Céntrate en tus estudios. No les hagas mucho caso y estudia para poder ir a Madrid a la universidad. Ya te queda menos. Merecerá la pena. Es que no me gustan las chicas. Yo quiero ser como los demás chicos. No quiero ser un maricón. Quiero ser normal, como ellos. No estás solo, Luis. Llegarás a conocer a mucha gente como tú y verás que son normales. Quizá ya les conozcas, pero viven escondidos. Cuando salgas del pueblo, verás que hay muchos chicos que les gustan los chicos y chicas que les gustan las chicas. Ten paciencia, Luis. Y así es como mi hermano Luis se hizo mayor y se fue a estudiar a Madrid. Después se fue a trabajar a Berlín, donde se ganaba la vida haciendo dibujos. Y conoció a un profesor de inglés muy guapo que se llamaba Nick.